Siempre me preguntan si conozco a Tyler Durden. 3 minutos. Aquí está, el momento de la verdad. Es sorprendente, pero el Club de la Pelea, filmado en 1999, parece hecho ayer. De hecho, los problemas de esta película no solo siguen siendo relevantes, sino que ahora son más urgentes. Maldita sea, nos matamos en fábricas y restaurantes. Trabajamos en cosas que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. En el momento de su estreno, la película parecía un fracaso comercial. La taquilla apenas cubría los costos de producción y mercadotecnia, pero con el tiempo se volvió de culto. Las ventas de DVD y los derechos de licencia lo convirtieron en uno de los proyectos más rentables, y su popularidad solo seguía creciendo. Actualmente, El Club de la Pelea es una de las películas más importantes de finales de los 90. Quiero que me golpees con todas tus fuerzas. Hoy quiero volver a este clásico, pero no para proponer otra teoría sobre la realidad o irrealidad de uno de los personajes. Este tipo de especulaciones generalmente se desmoronan en cuanto uno revisa el libro original de Chuck Palahniuk. No, quiero hablar de otra cosa. Hay una escena que está presente tanto en el libro como en la película, el momento del disparo. El narrador se dispara a sí mismo para deshacerse de Tyler Durden. A primera vista, parece que ese es realmente el final de Tyler, pero yo afirmo lo contrario. Tyler no murió. Para entender esto, analizaremos la llamada doble personalidad desde la psicología y veremos por qué este trastorno refleja una idea filosófica clave de la obra. Hablaremos sobre cómo difiere el final del libro y la película, y por qué el libro transmite mejor la idea y resulta más lógico en términos psiquiátricos. También hablaremos de por qué el protagonista no tiene nombre y del simbolismo del jabón como tarjeta de presentación de la película, y cómo estos detalles conforman un concepto filosófico vigente en la conciencia de los espectadores. Quizá no deberías venir a molestarme con esos papeles. Departamento de Devoluciones. Dato curioso, Chuck Palahniuk, autor de El Club de la Pelea, fue parte de la Sociedad de la Cacofonía, una organización estadounidense que reúne a personas que buscan experiencias fuera de las normas sociales convencionales. Esta sociedad no tiene reglas, no tiene regulaciones. Su objetivo principal es hacer la vida más interesante con experiencias inusuales. Esta sociedad fue el prototipo del proyecto Mayhem en El Club de la Pelea, y sus ideas base de anarquía y desafío a las normas influyeron en la filosofía de Tyler Durden. Las actuaciones absurdas y bromas públicas son de los eventos más conocidos de Santa Rampage, donde cientos disfrazados de Santa Claus hacían presentaciones improvisadas en la calle. En 1986 decidieron quemar un muñeco en la playa. Tras la prohibición de las autoridades, lo hicieron en el desierto, lejos de la ciudad. Por eso se decidió organizar un viaje llamado A Bad Day at Black Rock. Este evento fue la base para el famoso festival Burning Man. Esta comunidad inspiró a Palahniuk y definió la filosofía de El Club de la Pelea. Tyler Durden y esta comunidad simbolizan la ruptura de lo común y exponen las contradicciones del mundo moderno. Al principio, El Club de la Pelea era un pequeño cuento en la colección Pursuit of Happiness. Más tarde, Palahniuk decidió desarrollar la idea en una novela completa, y el cuento se convirtió en uno de los capítulos. El libro se publicó en 1996 y al inicio no tuvo éxito, pero atrajo a los productores. Y pronto el estudio Fox adquirió los derechos para la adaptación por unos relativamente modestos $10,000. El guión, adaptado por Jim Uhls, conservó y reforzó las ideas clave del libro en lo dramático. David Fincher no fue el único candidato para director. El guión de El Club de la Pelea se envió a varios directores, como Peter Jackson, Danny Boyle, Bryan Singer y David Fincher. Singer no leyó el guión. Jackson estaba ocupado filmando, y Boyle salió de la lista tras reunirse con los productores. Al final, el director fue David Fincher. La novela El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk se volvió una película de culto que marcó la cultura pop. La doble personalidad es uno de los temas favoritos del cine, pero es precisamente en El Club de la Pelea donde se convierte no solo en un giro clave de la trama, sino también en una herramienta para transmitir un profundo contexto filosófico. ¿Por qué todos nos confunden?
¿Lo tienes? En psiquiatría no existe la personalidad dividida, se llama trastorno de identidad disociativo. Se distingue por la presencia de dos o más personalidades o estados que alternan el control del comportamiento. Una de las personalidades puede no sospechar en absoluto de la existencia de la otra, lo que provoca lagunas en la memoria y distorsiones en la percepción. Durante medio año sufrí de insomnio. Con insomnio todo parece irreal. Todo está lejos. Todo es solo una copia de una copia de una copia. Las causas de este trastorno a menudo están relacionadas con traumas tempranos y abuso sufrido en la infancia. El trastorno puede desarrollarse como un mecanismo de defensa. La conciencia se fragmenta para proteger a la persona de un dolor extremo y ayudarle a sobrevivir mentalmente. El trastorno de personalidad múltiple del narrador podría deberse a un trauma infantil por la partida de su padre. El libro y la película repiten este tema numerosas veces. El narrador dice que su padre lo abandonó de niño y desde entonces prácticamente desapareció de su vida. Lo conocí hasta los 6. Fue ahí donde se fue. Se casó de nuevo y tuvo más hijos. La ausencia de su padre pudo contribuir a un mecanismo disociativo con el que la psique del narrador afrontaba el trauma. Tyler Durden, con su conducta de seguridad y libertad, se vuelve una figura paterna al mostrar fuerza, audacia y vivir fuera de las reglas, cualidades que le faltan al narrador. Me siento muy solo. Mi padre me abandonó. Tyler me abandonó. Pero el rol de la doble personalidad en el club de la pelea trasciende la psiquiatría. De hecho, es una metáfora que refleja no solo el estado interno del narrador, sino también un fenómeno más global, la condición de los hombres que atraviesan una crisis de masculinidad. Igual somos hombres. Sí, somos hombres. Hombres es lo que somos. Tyler Durden, alter ego del narrador, simboliza la protesta ante la pérdida del rol masculino tradicional en la sociedad y el deseo de recuperar control, fuerza y libertad. A finales del siglo XX ocurrieron grandes cambios sociales que modificaron los roles de género tradicionales. Somos los hijos de en medio de la historia, sin lugar ni propósito. No tenemos una gran guerra ni una gran depresión. Los hombres, que por siglos habían sido vistos como proveedores, protectores y líderes, ahora viven en un mundo donde esos roles ya no son tan necesarios. Nuestra gran guerra es espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. La cultura de consumo ofreció un nuevo modelo de éxito, basado en poseer cosas. El hombre ya no es cazador ni guerrero. Él compra muebles en IKEA y decora su departamento con cosas de moda. Tenía un sistema de sonido muy decente, un guardarropa bastante respetable. Un poco más y estaría completo. Esto provoca una sensación de vacío y pérdida de importancia. Muchos hombres dejan de sentirse héroes de su vida. Rutina, monotonía, trabajo de oficina. Tyler llama a esto una generación de hombres criados por mujeres. Señala que para muchos de los hombres que crecieron sin padres, ¿cuál es su rol ahora? Y el club de la pelea se convierte en un espacio simbólico donde los hombres intentan recuperar la sensación de fuerza e identidad que han perdido. La Gran Depresión es nuestra vida. La televisión nos hizo creer que seríamos millonarios, estrellas de cine y del rock, pero todo es mentira. Y empezamos a darnos cuenta de eso. Los golpes que reciben no solo se convierten en dolor físico, sino en una forma de despertar, de darse cuenta de que todavía están vivos. No te sentías tan vivo en ningún lugar como ahí. Es un retorno a la masculinidad primitiva, libre de la presión del mundo moderno. La doble personalidad en el club de la pelea es quizá la mejor metáfora para describir el proceso social global que aún ocurre. Por eso la película es cada vez más relevante con el tiempo. El conflicto interno del narrador es familiar para millones de hombres. La pérdida de la masculinidad, la crisis de la masculinidad, llámalo como quieras, pero este tema es más relevante ahora que nunca. Esta división y lucha interna provienen de la desarmonía. Por un lado, la parte ancestral de nuestra naturaleza que viene de nuestros antepasados. Esa parte desea, caza, actúa, domina y anhela libertad. Cazas alces en los bosques del cañón, cerca de las ruinas del centro Rockefeller. Lleva ropa de pieles que te durará toda la vida. Pero la otra parte, formada por la sociedad moderna, nos obliga a vivir según las reglas. Ir a un trabajo aburrido, encajar en los límites y seguir los estándares. Esta brecha entre dos mundos es la causa del conflicto.
Pero la película da una respuesta a la pregunta de qué hacer con todo esto. Muchos espectadores, consciente o inconscientemente, tomaron la filosofía de Tyler Durden como una guía para la acción. Tras el estreno de la película, surgieron clubes de pelea similares globalmente. Sin embargo, muchos pasan por alto la dinámica. El mensaje principal está en la historia. Chuck Palahniuk y David Fincher muestran claramente el destino de Tyler. El proyecto Mayhem se convierte en la encarnación de las consecuencias destructivas de esta filosofía, y el propio Tyler, poco a poco, se transforma en el antagonista de esta historia. Al final de todo, ¿hay una respuesta correcta a esta pregunta en el club de la pelea? Y todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿murió Tyler Durden? ¿Saben en qué consiste normalmente el tratamiento para el trastorno de identidad disociativo? Puede incluir medicamentos, terapia cognitivo-conductual, trabajar recuerdos traumáticos y mucho más. Lo más importante es la etapa de integración, cuyo objetivo es unir las partes fragmentadas en una identidad completa y unificada. Si lo piensas, es obvio. Tyler Durden no podía morir, porque el narrador no es Tyler Durden. Somos nosotros. La segunda personalidad no puede simplemente desaparecer como el humo de un cigarro. Si asumimos que tras el disparo todo volvió a su lugar mágicamente, significaría una cosa: Tyler no desapareció, sino que se volvió parte del narrador, parte de su personalidad integral. Eso es lo que debe lograr un tratamiento exitoso: integración, no destrucción. Pero si lo vemos desde el punto de vista social, a través del prisma de la crisis de la masculinidad, Tyler tampoco podía desaparecer aquí. El problema que él representa no se ha resuelto, sigue existiendo. En cualquier interpretación, Tyler Durden sigue vivo, porque no es solo una persona, es un símbolo. Recordemos cómo termina la película. Vemos cómo explota un edificio, un espectáculo impresionante que simboliza la destrucción del viejo orden, pero nos dejan claro, no hay personas en esos edificios, nadie salió herido. El narrador toma de la mano a Marla. Juntos ven este espectáculo apocalíptico mientras suena la icónica canción Where is My Mind de The Pixies. Todo está bien. Este es un final que bien podría considerarse un final feliz. El protagonista logra dejar atrás a Tyler y parece tener una nueva vida por delante, una que incluye a Marla y tal vez algo más que solo caos. Pero en el libro no hay final feliz. Tras el disparo, el narrador queda en una clínica psiquiátrica que describe como un paraíso, pero el lector puede deducir que es un manicomio. Tyler podría haber desaparecido, pero solo temporalmente. Además, el proyecto Mayhem sigue existiendo y sus miembros esperan el regreso de Tyler. El final queda abierto, haciéndonos entender que nosotros mismos debemos decidir qué hacer con todo esto, porque simplemente no hay una solución obvia, así como tampoco hay un final feliz. El trastorno de identidad disociativo es una condición que es difícil de tratar. El proceso puede ser muy largo y no siempre lleva a una recuperación completa. En ese sentido, el libro termina siendo más realista. Demuestra que los conflictos internos y las crisis sociales no se resuelven con un disparo o un final espectacular. Tyler no desapareció, ya que representa tanto una parte del narrador como los problemas no resueltos de la sociedad moderna. Además, el narrador no tiene nombre por una razón. Aquí no hay nombre. ¿Quién eres? ¿Alguno de los nombres estúpidos que das cada noche? El alter ego tiene nombre, pero el protagonista no. En la película, hay un momento que parece insignificante, pero tiene significado. Los participantes inventan una nueva regla espontáneamente. Al morir, un participante del proyecto Mayhem recibe un nombre. Su nombre es Robert Paulson. Este episodio plantea un tema simbólico importante, la adquisición de la identidad. A diferencia de Robert Paulson, el narrador no encuentra su identidad porque su conflicto interno sigue sin resolverse. No tener nombre simboliza su lucha sin terminar por la autodeterminación. No es coincidencia que las últimas palabras del libro sean de un participante del proyecto Mayhem para el narrador. Esperamos su regreso. Aunque el narrador intenta deshacerse de él, Tyler sigue siendo inseparable de su personalidad. El libro concluye que la lucha por la identidad está lejos de terminar.
Tyler sigue existiendo no solo como parte del narrador, sino también como un símbolo del problema que el propio narrador no pudo resolver. Las palabras del participante del proyecto son una especie de recordatorio de que la idea del proyecto Mayhem vivió más que su creador y el sistema que él inició involuntariamente sigue funcionando. Tyler Durden es más que una persona o personalidad, ahora es una idea y las ideas no mueren fácilmente. Una idea es resistente y sumamente contagiosa. Cuando una idea domina la mente, es casi imposible eliminarla. El Club de la Pelea es más que una buena película. Para muchos fue casi terapia, pues aceptar el problema es el primer paso para resolverlo. La película dio la oportunidad de mirar dentro de uno mismo, reconocer los conflictos internos e intentar reconstruirse desde cero. Esta historia no solo trata de destrucción, sino de buscar algo verdadero en un mundo de mentiras y falsos valores. Por cierto, el logo de la película, una barra de jabón con la inscripción Fight Club, tampoco es casualidad. El jabón se asocia con la limpieza, un regreso a la pureza original. En la película, el jabón se hacía con grasa humana, simbolizando la destrucción de estructuras antiguas para crear un nuevo orden. El Club de la Pelea sigue siendo relevante porque te hace cuestionarte a ti mismo, pero también al mundo y tu papel en él. Tyler Durden, incluso después de décadas, sigue provocando inquietud en las mentes y cada espectador y lector puede ver su propio reflejo en esta historia. Tyler no puede morir porque la crisis que representa sigue existiendo, así que la lucha continúa. El Club de la Pelea merece más de una reseña. Ya pienso hacer un video aparte sobre la filosofía de Tyler Durden. Si este tema les interesa, me alegraría que me lo hicieran saber apoyando este video con un like, y no olviden suscribirse para no perderse la publicación de ese video. Por cierto, hay una opinión popular de que la idea principal de la película es una crítica al consumismo. Sin embargo, yo veo aquí algo más. Si quieren saber el principal problema de la película y lo que, en mi opinión, está mal con la imagen de Tyler Durden, vean mi primer video sobre el Club de la Pelea, ya disponible en el canal. El enlace estará en pantalla y en la descripción. Para finalizar, una historia divertida. Cuando el Club de la Pelea se estrenó en China, el final de la película fue radicalmente cambiado. En esa versión, la policía logra descubrir el plan de Tyler Durden y evita las explosiones. El protagonista acaba en un hospital psiquiátrico. Este cambio se debe a la postura del Partido Comunista de China. Todo crimen en pantalla debe ser descubierto y castigado. Irónicamente, al modificar el final, los chinos, sin querer, lo acercaron más al desenlace original del libro. Incluso Chuck Palahniuk dijo que esta versión refleja mejor el verdadero final de su novela,